aquí. Vemos muchas cosas. La avena es interesante por varias razones. Es el cereal que más proteínas y grasas contiene respecto a los inmediatos que hemos visto anteriormente. Y luego contiene unos hidratos de carbono que son fácilmente asimilables por el organismo y que suponen, mientras que los cereales antes citados pueden suponer un estrés para el páncreas en el sentido de que le obligan a segregar insulina en cantidades importantes de una forma rápida, la avena es un cereal de metabolización lenta, es decir, va soltando la energía en la medida que el cuerpo la requiere o la necesita. Y esto lo hace sumamente interesante. En cuanto a las proteínas, son proteínas de altísima calidad biológica. La avena contiene prácticamente, luego lo veremos, hay unos 9 aminoácidos esenciales, es decir, aminoácidos componentes de las proteínas, que el cuerpo no puede fabricar, que tienen que ingresar desde el exterior. De estos 9 aminoácidos, la avena contiene 7. Si complementamos la avena con alguna legumbre tipo garbanzos, lentejas y judías y algún derivado de la leche, yo no estoy muy a favor de la leche, pero la complementamos, pues, por ejemplo, con quesos, kéfirs o alguna leche ácida, tenemos una proteína completa. Es como si estuviéramos comiendo un pedazo de carne argentina. En cuanto a las vitaminas, vitamina B1, B2, quédense con la fotografía porque son las 2 vitaminas indispensables para el sistema nervioso. Curiosamente, las vitaminas B son hidrosolubles. Y aquí quería hacer una reflexión, porque ustedes hoy me ven con la botellita. Pero bueno, aquí dentro hay un secreto. Pero ustedes van con el 1,5 litros, o sea, las mujeres consumen de 1,5 litros, 2, o me quedo corto, por esto de que hay que consumir agua. Otro error de la medicina. Uno tiene que consumir el agua que el cuerpo le pide, ni más ni menos. Y si consumimos agua por encima de nuestras necesidades, aparte que van a quedar como un tonel, las vitaminas B se van a la puñetera calle. Es decir, la vitamina B es hidrosoluble y de ahí podría en parte explicarse la razón por la cual todo el mundo está tan nervioso. O sea, el estrés, los nervios, o sea, todo el mundo está, bueno, que no lo puedes ni tocar, todo el mundo salta. Aquí habría que preguntarse, nos tendríamos que preguntar, si bien ya el contenido de vitaminas B que nosotros ingerimos es deficitario, si encima nos zumbamos el 1,5 litros, 2 de agua, la estamos jodiendo clarísimamente. En cuanto a los minerales, bueno, ya lo ven, haré también un repaso que es muy interesante sobre el sílice. Fíjense que de 107 a casi 600 miligramos por 100 gramos estamos hablando de un mineral que es indispensable para una cantidad de procesos metabólicos. Está presente en el timo, está presente en las suprarrenales, está presente en la parte íntima de las venas, está presente en el tejido conjuntivo, en el pelo, en las uñas. Y la avena nos lo da en cantidades más que generosas. Juntamente con el mijo, pocos alimentos hay que contengan el nivel de sílice. Y luego el sílice tiene otra importancia extraordinaria a nivel de que es un superconductor. Se comporta dentro de lo que es el mecanismo cerebral, se comporta exactamente como se comportaría en un teléfono móvil, en un aparato de informática. Es un superconductor. Lo cual, imagínense la importancia que tiene esto en la tercera edad, en los procesos de envejecimiento, en los Parkinson y en Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Y los médicos, mis colegas, no se han enterado todavía. Bueno, las proteínas, ahora aquí me repetiría, pero en definitiva, la calidad de la proteína viene determinada por el contenido en aminoácidos. Los aminoácidos, decíamos, hay 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales que no los fabrica el organismo, hay que ingresarlos desde fuera, que la avena contiene 7, le faltan 2. ¿Qué más? Bueno, y naturalmente que debemos ingerirlos a través de la alimentación. Aquí los tienen, los aminoácidos, faltarían la histidina y la valina.
Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, hay lo que se llama el índice glucémico, que determina la velocidad con que un hidrato de carbono se incorpora en el metabolismo, en nuestro metabolismo. Y ahí está la diferencia. Mientras, por ejemplo, bueno, ustedes saben, un azucarillo enseguida pues, te pone en condiciones, estás es una energía rápida. Lo mismo sucede cuando nos tomamos un plato de arroz, un plato de cualquier cereal, sobre todo el arroz, que es uno de los productos tal vez más consumidos. Claro, o un bocata, es el famoso bocata, ¿no? Que nos da una energía rápida, pero que a la larga la energía baja de golpe o baja demasiado rápido. Entonces, ahí tenemos un problema que podría perfectamente suplirse si tuviéramos la picardía, la habilidad de introducir la avena en nuestra alimentación. Dentro de los hidratos de carbono hay los betaglucanos. Este mucílago es una de las características de la avena que cuando uno la hierve, luego hablaremos cuál es la forma más interesante o más inteligente de consumir avena, la avena cuando se hierve suelta un mucílago, que es una sustancia, esta sustancia mucilaginosa que va a permitir cubrir las paredes internas de todo el tracto digestivo, o sea, prácticamente desde el esófago hasta el recto. Y esto es interesante por muchísimas razones. Los betaglucanos, dentro de los betaglucanos hay varios tipos, pero en la avena hace que sean, esta película consigue también que la avena sea como una especie de se comporta como un prebiótico, o sea, nos prepara el intestino para que los prebióticos puedan anidar, entre otras cosas. Nos baja el colesterol, libera. Y hay también un otro hidrato de carbono que se llama, una fructosa, derivada también del metabolismo de estos hidratos de carbono, que facilita eso que antes me refería de la liberación, o sea, facilita que un diabético, un prediabético o ya un diabético insulino dependiente, pues no haga esos picos de insulina. ¿Por qué? Porque no necesita en su metabolismo, en el proceso de metabolización, no necesita de la intervención de la insulina. Prácticamente no consume insulina y esto lo hace muy interesante, sobre todo en los diabéticos. Naturalmente, el prediabético, el que está tomando hipoglucemiantes orales, sería sumamente interesante que consumiera avena y los llega a dejar. Bueno, en cuanto, o sea, la diferencia es abismal, no hace falta entrar en detalle. Si comparamos los 4 cereales respecto al contenido en lípidos, en grasas de la avena, la avena está, contiene casi el 70% de la avena son glúcidos, que no engordan. Esto es importante destacarlo, porque claro, ustedes pueden estar pensando, si me como avena y tiene tanta grasa, pues voy a aumentar de peso. Ocurre todo lo contrario. La avena es un regulador metabólico, es decir, ¿qué significa regulador metabólico? El que está delgado lo engorda, el que está gordo lo adelgaza. Esto se da en la avena, no se da en otro alimento más. Este índice glucémico rápido, esta absorción tan rápida que tiene pues, un arroz o que tiene el centeno o que tiene el trigo, esto sí que facilita el proceso de incrementar peso. O sea, la gente, claro, una de las cosas que hoy se hace cuando uno acude a un médico endocrinólogo, pues ahora inmediatamente ya te sacan el pan, te sacan la leche, pero esta sería la razón por la cual eliminamos el pan blanco. Si comparamos el contenido, volvemos a las vitaminas B1 y B2, indispensables para la salud del sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Estamos hablando de, fíjense, que en cuanto al pan blanco prácticamente no contiene nada. Yo siempre digo, el pan blanco es un alimento, entre comillas. O sea, el pan blanco, diríamos, el pan blanco no alimenta, pero engorda. Y en cambio la avena alimenta y no engorda.
La avena, pues igual, o sea, en contenido minerales no tiene nada que ver con el resto de cereales. Formas de presentar la avena. Antes ya me he referido que naturalmente podemos hacer una paella también con una avena, no sería tal vez lo más apropiado, pero en sus distintas formas, la más apropiada, la más terapéutica, la más contundente sería en forma de copos. Hoy ha aparecido en el mercado leches de cereales y tenemos una amplia variedad de todos ellos, pero de todos ellos yo creo que la avena es la que tiene el mejor sabor. Ya luego dependerá de cada marca, ¿no? Luego hay avenas que se mezclan con otros productos, vainilla, chocolates, etc. Pero lo que es la avena, yo creo que es el cereal que tiene el mejor sabor. Aparece también en infusión. Ahí las tienen. Nosotros utilizamos, bueno, sobre todo en Alemania. Aquí en el centro, ven, esto no es otra cosa que el tallo de avena, antes de que dé el grano, se corta la parte de arriba y se convierte en un producto que es altamente diurético. En realidad, la avena ya lo es, la avena en grano, la avena en copo. Y pacientes que son sometidos a un tratamiento de pérdida de peso, o bien que tienen problemas renales, hay un problema de retención de líquidos, les hacemos consumir avena. Y a su vez también, paralelamente, en vez de tomar agua, que el agua pues, en vez de tomar H2O, pues preferimos que tomen la infusión esta, que es mucho más efectiva. Ha aparecido en el mercado un producto muy interesante, que es esto de aquí, que viene, esto es lo que sería el equivalente a la crema de leche que se utiliza en la cocina. Pero claro, uno se come los macarrones que se han cocinado con esta crema de avena y no sale con aquella sensación de empacho, aquella sensación de que, o sea, una cosa que a menudo explican las mujeres, que esta hinchazón postprandial, ¿no? Después de comer uno se siente con la tripa hinchada, ¿no? Formación de gases, pues esto en ese sentido es una ventaja tremenda. La avena, antes lo he pasado por alto, pero es verdad que en muchos pacientes todo esto está reflejado en el libro con todo lujo de detalles. Es decir, yo hago hincapié una vez más en el libro, porque cada vez que me repaso el libro y veo lo que he escrito, y solamente lo repaso cuando tengo una ponencia, porque si no ya no me acuerdo. Pero la verdad es que me alegro muchísimo y pienso, caray. Y todo es producto de la experiencia. Es decir, un libro que nace hace 35 años y lo ha ido ampliando, es la experiencia directa del día a día con el paciente. El paciente que cuando te llega un matrimonio y, por ejemplo, la señora se dirige con una cierta timidez y te dice, doctor, ¿es posible que alguna de esas píldoras o que usted le ha dado a mi marido lo hayan puesto un poco juguetón? Y entonces, claro, te das cuenta cuando esto lo dice 1, 2, 10 o 150, es cuando descubres esto. Años más tarde descubres por Internet que, bueno, los americanos que se apuntan a todo, pues han hecho de la avena unas píldoras. En América ahora resulta que la avena es el Viagra natural. Menudo coñazo. Pero es así. A la hora de consumir avena, es importante sobre todo, que sea evidentemente de tipo ecológico, por una razón muy simple, porque si consumimos avena de un país que no tiene ningún tipo de moralidad en el sentido de que utilizará pesticidas y utilizará toda la química que ustedes quieran, la química se deposita precisamente en la cutícula externa del grano. Con lo cual, si nosotros lo que pretendemos es hacer un tratamiento de depuración, de eliminación, de mejora de la salud, que es lo que conseguimos con la avena, si es una avena no ecológica, puede que ocurra todo lo contrario. Por lo tanto, a la hora de ahorrarse unos céntimos comprando en un súper, es muy preferible que lo hagan en alguna de esas tiendas especializadas que hoy, afortunadamente, están apareciendo cada vez en mayor abundancia y en calidad. Y luego, otra cosa importantísima, me refería a aquello del kilómetro cero, o sea, alimentos de proximidad, ¿no? Bueno, cuando
Cuando me refiero a la avena, en parte, pues tal vez lo he citado. Es decir, nos ayuda a mantener un peso óptimo. Y es curioso porque cuando uno se somete a un tratamiento para perder peso, la avena no es un tratamiento que de repente pierdas tantos kilos en poco tiempo, porque esto no interesa a nadie, porque si ocurre una pérdida de peso, algo no funciona bien. Entonces, la avena, sobre todo cuando me refiero a la forma que nos la vamos tomando, verán que poco a poquito la gente adelgaza, no se da cuenta, no sufre ni lo pasa mal, y va gozando, es decir, hay una pérdida de peso y un incremento un incremento de energía, de vitalidad. El estreñimiento. El estreñimiento es importante tal vez destacar, y aquí os lo apunto, porque cuando hay un cambio de dieta y en ese sentido introducimos la avena, a veces puede que haya un estreñimiento inicial, pero esto solamente es una fase de adaptación. En medicina natural, solemos decir, los médicos que ejercemos la especialidad, que cuando una persona se somete a un tratamiento con un médico naturista, lo peor que puede pasar es que no pase nada. O sea, cuando te llega un paciente en la segunda visita y me dice, yo le pregunto, ¿qué tal? Y dice, más o menos. Yo digo, ya le hemos jodido. O sea, es decir, lo que a mí me gusta es, ¿estoy mejor o estoy peor? Pero lo más negativo sería estoy igual. ¿No? Por lo tanto, si hay un estreñimiento, cuando hablamos de la avena, bienvenido al estreñimiento. Luego vendrá la fase de normalización. Rendir física y mentalmente es algo que todo el mundo que se somete a una dieta de avena es algo común. Lo del sistema nervioso va en relación a las vitaminas B1 y B2. Nos protege, lo demás pues va ligado a esa fórmula química que antes hemos visto. En cuanto al cáncer, es interesante por varias razones. Porque la avena, antes les decía que es como una especie de salfumán, de lejía que nos limpia el terreno. En un proceso oncológico donde el paciente está sometido a quimios, radios, etcétera, etcétera, la formación de radicales libres gracias a la quimio, la avena nos sigue siendo una ventaja porque nos arrastra a través, de esa limpieza o a través del aparato digestivo, nos arrastra todos esos elementos tóxicos hacia el exterior. O sea, en este sentido es una ventaja. Y naturalmente, si conseguimos comer avena antes de que se manifieste un proceso oncológico, siempre será una garantía de que tal vez esto no se presente, ¿no? Aquí simplemente esto hace referencia a un proverbio ruso, que a mí me gusta, ya que lo tengo aquí, donde dice, no es el caballo quien corre, sino la avena que ha comido. Y luego es interesante en el de la derecha porque la avena tiene exactamente el mismo comportamiento en el reino animal. Por ejemplo, estos caballos que deben rendir un esfuerzo máximo en el mínimo tiempo, es importante, el cuidador lo sabe muy bien, y en los últimos 10, 12, 15 días antes de una competición los someten a un plus de avena en grano y en ese tiempo pierden de 5, 6, 7, 8 kilos, con lo cual pues ya entienden qué es lo que pretende el cuidador. Por lo tanto, y diríamos en conclusión, efectos terapéuticos de la avena es claramente baja el colesterol, curiosamente baja el colesterol total, sube incluso el colesterol el malo, sube el bueno, baja el malo y baja el colesterol en general. Esto es algo típico que aparece ya a los primeros días, a las primeras semanas de quien se somete a una dieta de avena. Es hipoglicemiante, esto está clarísimo. Luego veremos en la página, en el libro, hay un apartado donde hablan mis pacientes. Es un apartado que evidentemente no lo he escrito yo, es un apartado que
son los pacientes que sentados frente a un periodista recibe la información del paciente, pacientes que han hecho ese largo recorrido, ese vía crucis, y entonces ahí están reflejados, en el libro hay 12 historias clínicas donde esto se pone en evidencia. Es decir, yo les puedo ahora aquí soltar una lista de temas resueltos, pero realmente lo bonito sería escuchar en vivo y en directo y en primera persona, pues, ¿no?, la experiencia de algún paciente que se ha sometido a la vena. Y todo esto que estamos leyendo antihipertensivo, pues sí, hemos resuelto hipertensiones con la vena, el efecto sedante, antiesterilidad, diurético, esas mujeres sobre todo que están hinchadas, porque a menudo te llega una mujer en la consulta y te dice, doctor, es que me siento hinchada, o estoy gorda y quiero adelgazar, pero en realidad no está gorda, lo que está es hinchada, y lo único que tiene, como beben tanta agua, entonces lo que tiene es un exceso de agua. Y la avena, claro, en ese sentido es una auténtica maravilla, ¿no? Yo diría que antes he escuchado algunos comentarios, pero donde realmente la avena deja sentir todo su peso terapéutico es en el aparato digestivo. O sea, todo lo que esté relacionado desde un ulcus, gastritis, problemas de esofagitis, estreñimientos, incluso, aquí no sé si lo hablo o más adelante, en las colitis, porque la avena, en la colitis ulcerosa, en el Crohn, a pesar de que en esos momentos se está discutiendo el tema de las intolerancias al gluten, la avena parece ser que es el único cereal de los cereales que no contiene gluten, y eso lo hace que sea muy efectivo. Y de hecho hay experiencias interesantes, en el libro también hablo de ello, en los pacientes que padecen colitis ulcerosas. De hecho, tenemos casos